Apreciados estudiantes, bienvenidos a nuestra cátedra de Derecho Penal 1. Hoy es sábado 6 de marzo del año 2021. Como todos me conocen, soy su profesor de la materia, Roger López, y en esta oportunidad vamos a ver un pequeño resumen de lo visto en nuestra primera clase, en nuestro primer tema 1, el pasado sábado 27 de febrero del presente año 2021. Si bien es una actividad académica que está destinada a los estudiantes del tercer trimestre de la sección A, FS 03A, cualquier persona pues puede tener acceso a nuestros contenidos, dado que los temas que tratamos en este canal YouTube son temas de actualidad penal que están estrechamente vinculados con las ciencias penalísticas. Así que, mis queridos estudiantes de la Universidad Católica Santa Rosa de la ciudad de Caracas, bienvenidos a nuestra cátedra del día de hoy, sábado 6 de marzo 2021. El primer tema, como lo vimos en nuestra primera clase, no es otra cosa que la relación entre el derecho y sociedad. Derecho y sociedad son dos expresiones que se complementan el una con la otra, porque un derecho sin sociedad es vacío y una sociedad sin derecho es simplemente ciega. Por ello, el hombre por antonomasia, por sus propias necesidades, requiere vivir en sociedad. Y para vivir en sociedad se requiere de un orden social, y para que exista un orden social se requiere de normas jurídicas. En ese contexto, en nuestra primera clase, habíamos definido el derecho penal en un contexto objetivo, pero también en un contexto subjetivo. Desde el punto de vista objetivo, hemos dicho que el derecho penal es el conjunto de normas de carácter obligatoria mediante las cuales el Estado proscribe o prohíbe determinados comportamientos o acciones humanas de hacer o de no hacer mediante la amenaza de una pena al autor del hecho ilícito penal. Es decir, que el derecho penal en sentido objetivo implica el conjunto de normas cuya transgresión trae aparejado la sanción específica de la pena. Y justamente por ello se le conoce como derecho penal, porque a la transgresión del precepto se produce como consecuencia lógica la pena. Y la conducta prohibida, esa conducta sancionada en la ley, es lo que se conoce como delito, como hecho punible o como hecho ilícito penal o hecho ilícito que contrasta con la ley penal. También dijimos y explicamos que en sentido subjetivo, el derecho penal es la facultad, el poder, la prerrogativa que tiene el Estado para crear normas penales y exigir la aplicación de una pena al autor del hecho ilícito penal una vez que está plenamente demostrado los elementos existenciales del delito. Y esos elementos los vamos a ver en nuestras unidades subsiguientes. Ahora, la aplicación de la pena no es a cualquier costo o a cualquier precio, sino en el marco del debido proceso. En otras palabras, mediante el respeto de los derechos y garantías que amparan a toda persona. De tal manera que el derecho penal, para garantizar ese orden social, es decir, para garantizar la convivencia y las relaciones recíprocas del hombre que vive en sociedad, se ve obligado a acudir a la amenaza de una pena. Por esa razón, cuando nosotros escuchamos se produjo la muerte de Pedro Pérez en la avenida porque lo mató Juan, en ese momento se activa el aparato persecutorio del Estado, se activa automáticamente la pretensión punitiva del Estado para hacer efectiva la voluntad de la ley a través de los mecanismos jurisdiccionales. Y una vez que se impone la pena, el Estado es el llamado a hacerla efectiva, pero repito, no a cualquier costo, no a cualquier precio, sino en el marco de las exigencias humanitarias del castigo penal. Por ello, una vez más, es importante definir lo que es la pena de las medidas de seguridad. Y la pena, como se dijo, es la consecuencia lógica e inmediata del delito. La transgresión del precepto implica la imposición de la sanción específica de la pena. Por lo tanto, la pena se impone en función del delito. Las medidas de seguridad no. Las medidas de seguridad están previstas para la persona inimputable, para la persona que de conformidad con el artículo 62 del Código Penal venezolano no está en condiciones mentales de determinar
qué es lo bueno o qué es lo malo. No tiene el libre albedrío. Por ello, las medidas de seguridad, a diferencia de la pena, no se imponen en función del delito, sino con ocasión al delito, tomando en consideración aquellos aspectos, aquellas cualidades o el modo de ser de la persona. Por otro lado, todo hecho ilícito penal califica como hecho ilícito civil, es decir, la responsabilidad civil derivada del delito se impone no como consecuencia del delito propiamente dicho, sino que como el hecho punible califica como hecho ilícito cuando se incurre en conductas prohibidas en la ley, a su vez o paralelamente a la violación o transgresión de aquellos preceptos y la vulneración de esos bienes o de esos valores tutelados por el derecho penal, también se afectan bienes o valores que pertenecen a la esfera privada de las personas y por lo tanto también están sujetas a una sanción civil. Por ello tenemos las responsabilidades civiles derivadas de delito. En fin, en aquellas primeras clases habíamos dicho que el derecho penal es una pequeña porción de la torta. La torta es el derecho en general, que la vamos a dividir en porciones. El derecho penal es una pequeña porción de ese todo, de ese gran género. Y el derecho penal como el género, el derecho penal en particular, como lo hace el derecho en general, tiene como finalidad, tiene como función garantizar ese orden social externo, garantizar los valores fundamentales de convivencia social, promover, dijimos, el desarrollo integral del hombre y exaltar las condiciones existenciales de la comunidad. Por ello es que el derecho penal, particularmente esta rama del ordenamiento jurídico, cumple una función propulsora, una función de vanguardia, una función que tiende a desarrollar los derechos humanos. Se comporta como un instrumento de progreso y exaltación del hombre que vive en sociedad. Y por esa razón también dijimos que la pena es el instrumento más eficaz, más efectivo, es la herramienta con que cuenta el Estado para intervenir la sociedad y modificarla. Y es por ello que hoy por hoy, pleno siglo XXI, el derecho penal no debe, bajo la lupa de un derecho penal de vanguardia y de garantías, no debe seguir siendo concebido como una manifestación del poder del Estado al servicio de la colectividad, perdón, al servicio de la defensa social, sino como una manifestación del poder del Estado al servicio de la exaltación y del progreso del hombre que vive en sociedad. Por eso es importante tomar en consideración en estas fechas en que el Estado venezolano, a través de la Asamblea Nacional, tiene proyectado la reforma de más de 25 leyes, entre esas leyes que están o en el ojo de la reforma de la Asamblea Nacional tenemos, por ejemplo, el Código Penal venezolano, el Código Orgánico Procesal Penal, tenemos también la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, donde la principal reforma recae en la punición, en el aumento de las penas. Pues bien, ante una actividad legislativa que está en boga hoy por hoy, marzo del año 2021, es importante tomar en consideración y recordar a nuestros legisladores que el derecho penal como instrumento humano, como instrumento moderno al servicio de la colectividad, no puede utilizarse como una especie de máquina de juego de azar productora de dinero. En otras palabras, no podemos utilizar el derecho penal como una maquinita productora de normas para pretender resolver todos los problemas colectivos o todos los problemas sociales. Porque si pretendemos resolver todo problema colectivo a través del derecho penal, el derecho penal termina convirtiéndose en una herramienta totalmente inútil. Las normas penales terminan desconociendo los principios y garantías y se convierte en una especie de caldo de cultivo, en una especie de factor criminógeno capaz de propiciar conductas delictivas y fomentar el terrorismo penal. Es decir, las persecuciones penales por parte de los órganos de policía, las persecuciones penales a ultranzas por parte del Ministerio Público, las persecuciones penales a ultranzas por parte de los órganos jurisdiccionales con competencia en lo penal.
Por esa razón también decíamos que justamente el derecho penal como instrumento humano está sujeto a dos grandes principios que contienen, que limitan el poder de persecución, que limitan el poder punitivo por parte del Estado. Es decir, estos dos grandes principios, que son el principio de la última ratio y el principio del carácter fragmentario del derecho penal, se comporta como las dos grandes compuertas de una represa de agua. ¿Sí? Las dos grandes compuertas regulan la salida del volumen de agua. Si yo abro violentamente esas puertas, voy a generar inundaciones, desastres naturales y hasta muertes humanas. Pero si yo controlo la salida del agua con esas dos grandes compuertas, pues yo aprovecho ese gran líquido vital. Lo mismo sucede con el derecho penal. El principio de la última ratio se comporta justamente como esas dos grandes compuertas. El principio de la última ratio vimos en la pasada clase de fecha 27 de febrero del presente año 2021, en que el derecho penal constituye la última herramienta, el último recurso al cual debe recurrir el Estado cuando no disponga o disponiendo se hayan agotado los medios más eficaces y alternativos con que resolver el conflicto social. Por ejemplo, si Pedro tiene una deuda de naturaleza pecuniaria con Juan, pues es competencia de los tribunales civiles resolver esa deuda o ese pago. Pero si Pedro ha estafado a Juan, ya no le compete conocer a un tribunal civil, sino que por estar incurso en una conducta de estafa, le tocará conocer a un tribunal penal y por ende aplicar el derecho penal. Ahora bien, el carácter fragmentario del derecho penal supone, como lo dijimos en nuestro primer encuentro académico, de que el derecho penal tutela, protege valores o bienes jurídicos, es decir, la convivencia del hombre que vive en colectivo, que vive en sociedad, de determinados ataques o de determinados comportamientos humanos. Es decir, el derecho penal tutela la convivencia y el orden social de aquellos hechos que por antonomasia o que por su naturaleza sean considerados tan graves, tan intolerables, que por su cualidad o por su intensidad no quede otra opción más que aplicar la pena. Entonces, fíjense ustedes que el derecho penal liberal recogido en la ley penal, en nuestro caso, en el Código Penal venezolano y en las leyes penales colaterales vigentes en Venezuela, es el ápice del ordenamiento jurídico. El derecho penal y el Código Penal es la ley más importante después de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y los códigos penales, en nuestro caso el Código Penal, es el instrumento mediante el cual se materializa la justicia penal. Entonces, frente a una criminalidad que mata, que roba, que extorsiona, que viola, que secuestra, etcétera, el derecho penal constituye una herramienta disuasora, aunque algunos no estén de acuerdo con estas ideas, pero constituye una herramienta disuasora que está destinada a la conservación social, que está destinada a la protección social y a la convivencia pacífica. Uno de los más grandes exponentes del derecho penal en el mundo, que es el maestro Klaus Rossin, señala que un Estado que no logra garantizar la convivencia pacífica ni la seguridad efectiva de sus ciudadanos no puede llamarse Estado de Derecho. Entonces, el delito no es otra cosa que desorden social. El delito no es otra cosa que una revelación en contra de la autoridad de la ley. Por esa razón, los pueblos ven en el derecho penal el derecho por excelencia, y la coacción destinada al bien común o al bienestar común reprime, sanciona o castiga justamente para crear libertades al proteger los derechos humanos. Y cuando el derecho penal tutela o protege los derechos humanos de los desafueros o los comportamientos más graves e intolerables del hombre que vive en sociedad, lo hace para garantizar justamente las relaciones recíprocas y las relaciones intersubjetivas en condiciones tales que ello no sería posible si se permitiese impunemente ser víctima del delito. En eso consiste, y eso es justamente la finalidad del derecho penal y del poder punitivo del Estado,
En la medida en que el derecho penal logre generar en el colectivo conciencia ética y moral por el respeto a la autoridad de la ley, en esa misma medida estará creando mayor libertad. Y en la medida en que los pueblos logren entender esa grandeza y esa necesidad y la grandeza del derecho penal, estarán o tendrán mayor capacidad de ser libres. Entonces, en definitiva, como resumen de nuestra primera clase relacionada entre el derecho y sociedad, tenemos que el derecho penal, particularmente las ciencias penalísticas, el derecho penal no busca la perfección espiritual, ni mucho menos, digamos, la perfección de las personas, ¿no? Que las personas sean santas. Lo que busca y tiene como finalidad el derecho penal es justamente advertir, concientizar o amenazar con una pena a los ciudadanos que ante la producción o consumación de determinados comportamientos humanos en el entorno que nos rodea, pues habrá de generar una desestabilización en las bases de nuestra sociedad. Eso es lo que persigue y esa es la finalidad del derecho penal, advertir o amenazar con una pena determinados comportamientos humanos al autor del hecho ilícito penal. Pues bien, una vez que hemos visto que el derecho penal tutela y protege bienes jurídicos, sancionando, castigando la lesión efectiva o la puesta en peligro de esos valores que sin lugar a duda es la esencia dañosa del delito, se pone de manifiesto dos aspectos muy importantes del delito que ustedes tendrán que investigar para la clase del próximo sábado 13 de marzo del presente año 2021, que es el disvalor o desvalor del resultado y el disvalor o desvalor de la acción. El disvalor del resultado, pues, es la desatención o el desmerecimiento de una conducta exigida en la ley. Es decir, es el contenido sustancial del delito en su aspecto objetivo. Es la lesión o la puesta en peligro al bien jurídico penalmente tutelado. Y el disvalor de la acción que realmente está en un nivel de menor importancia al disvalor del resultado, el disvalor de la acción es la forma de ataque al bien jurídico. Es decir, es la violación al deber de cuidado o lo que es lo mismo es la inobservancia del cuidado objetivo debido. Inobservancia del cuidado objetivo debido. Pues bien, mis queridos estudiantes, esto es parte del resumen de la clase del pasado sábado 27 de febrero. Una vez visto esto, vamos a proseguir con un segundo video que está vinculado con las características del derecho penal y de esta manera vamos a proseguir con nuestras actividades para dar fin y cumplimiento a nuestra actividad académica vinculada con el tema número 1 de la cátedra Derecho Penal 1. Por favor, estén atentos a nuestro segundo video. Muchísimas gracias por su atención.